Alabanza y adoración es esa manera inexplicable de expresarme delante de Dios. Es postrarnos de rodillas delante de Dios. Es un momento muy especial en donde todo deja de existir y Él es el centro. Es la manera donde yo le entrego mi talento a Dios. Es la expresión que Dios le dejó al ser humano para proclamar su grandeza. Es una experiencia de vida y amor genuino hacia Él. Es una expresión de admiración ante la grandeza de Dios y también es una actitud en la que rendimos todo nuestro ser para adorarlo a Él. Es fuerza, es paz, es fe. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. ¡Iniciamos! No hay nada más maravilloso que adorar a Dios. Toca a la persona que tienes a tu lado, dile: a partir de este momento no me interrumpas y quiero que te concentres en la palabra. Amén. Porque esta palabra que Dios nos va a revelar, esta es una palabra reveladora. Tengo la firme certeza, permítame decirle que tengo la firme certeza que esta palabra le cambiará la vida a más de una persona. Esta palabra no es para cualquiera. Esta palabra es para escogidos. Cuando Dios me dio esta palabra, permítame decirle que cuando Dios me dio esta palabra, yo quedé sorprendido. Porque yo le dije: wow, Señor, qué poderosa revelación. Y Él me dijo: esta palabra le cambiará la vida en un antes y un después a muchos de mis hijos, como un día te la cambió a ti. Permítame decirle que este es un pan recién salido del horno. Pero cuando yo recibí la revelación de esta palabra, me llevó a mucho tiempo atrás acerca de esta revelación que yo no la había visto de esta manera, pero que gracias al Señor Él me la reveló. Y por poner en práctica esta palabra, mi vida cambió. Cambió rotundamente mi vida. Me identifico increíblemente con esta palabra, como usted no tiene una idea. Y espero en el Señor que también usted se identifique con esta palabra. Amén. Así que yo titulé este mensaje: el plan de un faraón. Gracias. Diga conmigo: el plan de un faraón. Dígalo una vez más: el plan de un faraón. Permítame decirle esta noche que también Satanás tiene planes y usará instrumentos humanos para llevar a cabo sus planes. Y vamos a desenmascarar esta noche. Vamos a exhibir a nuestro enemigo. Gracias por los tres que se emocionan. Y hay personas viéndonos por medio de las redes sociales, por medio de YouTube y escuchándonos por medio de la radio, que también serán impactados por medio de esta palabra. Vaya conmigo, por favor, al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 47, versículo 27. Génesis capítulo 47, versículo 27. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Esa es la versión que está aquí. Dice: mientras tanto,
el pueblo de Israel se estableció en la región de Gosén. ¿A dónde se estableció? En la región de Gosén, que era Egipto. Y ahí se hicieron de muchas propiedades. Gracias. Dice que allí adquirieron, diga conmigo, adquirieron muchas propiedades. Y fueron prósperos. ¿Cómo fueron? Prósperos. Y la población israelita creció con rapidez. Siempre el plan de Dios para sus hijos ha sido bendecirlos. Voy a decirle que los planes de Dios para nosotros son buenos, agradables y perfectos. Y en ninguna parte de la Escritura yo encuentro algo que contraríe esta palabra. Que el plan de Dios para sus hijos es no solo bendecirlos, sino engrandecerlos, prosperarlos y empoderarlos. 4 poderosas características que tiene el plan de Dios para mi vida. Escríbalo, por favor. Escriba 4 poderosos principios que tiene el plan de Dios para mi vida. Número 1, bendecirme. Número 2, prosperarme. Número 3, empoderarme. Y número 4, engrandecerme. Y quiero decirle que todo el proceso duro que José, ¿cuántos conocen en la Biblia la historia de José? Todo el proceso duro que José tuvo que pasar tuvo una finalidad. Y la finalidad del proceso de José fue el empoderamiento de toda una nación. El empoderamiento de todo un pueblo. Me permite decirle que el proceso que usted está pasando terminará en una generación empoderada. Y yo le doy gloria a Dios por eso, porque los procesos que yo he tenido que pasar empoderarán mis hijos, empoderarán mis nietos, empoderará una generación de gente que le sirva a Dios. Porque todo proceso duro termina en bendición. Pero yo me preguntaba por qué Dios escogió a José para ese gran propósito. ¿Qué fue lo que hizo que Dios pusiera sus ojos en José para decir que sea José el que tenga que ser vendido? Que tenga José que ser el que tenga que ser un soñador. No sé si usted me está entendiendo esto. ¿Por qué José fue escogido para ese enorme propósito? Y Dios me contestó que Él escogió a José porque José tenía cualidades únicas. Me permite decirle que Dios escoge a sus hijos, pero no a cualquier hijo, sino a hijos con cualidades únicas. Preocúpese por ser original, porque Dios no escoge copias. Gracias. A lo mejor usted se ha preguntado por qué Dios conmigo ha sido de una manera tan dura, porque tú le llamas a los procesos así, ¿no? Tú piensas, ¿por qué el Señor se ha ensañado contigo? Y no es que el Señor se haya ensañado contigo, es que el Señor te ha procesado porque tú tienes cualidades únicas. Y quiero decirle, y esta palabra identificará 1, 2, 3 que están por ahí. Y si la palabra te llega, yo estaré feliz. Algunas de las cualidades de José, que José tenía, que lo hacían único, es que José era el único hijo obediente de su padre. Quiero decirle que José
era el único hijo en el que su padre se alegraba, se gozaba, se deleitaba en ver sus actitudes de obediencia. Aquel que obedece a sus autoridades, un día Dios lo pondrá de autoridad. Por eso yo debo de ser un joven obediente a mis padres. Por eso yo debo de ser un hombre obediente a Dios. Por eso yo debo de ser un hijo obediente a mis autoridades. Porque Dios puso su mirada en José, porque José era el único hijo de los 11 que no participaba de las picardías que ellos hacían, que no compartía los engaños que ellos compartían. Y hay personas aquí con cualidades específicas que nunca has estado conforme con las maldades de otro, que nunca has pertenecido al montón. Es más, fuiste el bicho raro de tu clase en el colegio. Estoy hablando con una persona ahora. Porque a pesar de cualquier situación, dentro de ti siempre hubo un espíritu que te identificaba como único y como única. Y José era el único de los hermanos que le rendía informes correctos y verdaderos a su padre. Pero no solo José era obediente con su padre, sino que cualquier tarea que se le asignaba a José, José la realizaba con excelencia, punto y coma, sin importar la posición. Permítame decirle que José tenía una cualidad, y es que José no buscaba una posición. Si José era mandado a cuidar las ovejas, él cuidaba las ovejas con excelencia. Si José era enviado con comida donde sus hermanos, José lo hacía con excelencia. Todo lo que el padre envió a José a hacer, José lo hacía con excelencia. José fue un hombre excelente, fue un pastor excelente, fue un mayordomo excelente, fue un preso excelente, fue un carcelero excelente. Y eso me dice a mí que aunque la posición en la que estuvo no fueron las mejores, pero él siempre hizo todo con excelencia. Y es que aunque tu posición no sea una posición en ascenso, sino que sea en descenso. Porque si yo evalúo la vida de José, José primero, mira esto, fue un pastor. Después de ser un pastor bajó a mayordomo. Después de ser un mayordomo bajó a ser un preso. Quiere decir que la vida de José no fue una vida de logros, entre comillas. Fue una vida de proceso duro, en la que antes de tener ser catapultado extraordinariamente, tuvo que bajar, y bajó demasiado. Y aquí hay gente que ha tenido que bajar demasiado desde niño. Gente que desde niño la vida no le ha sido fácil y ha tenido que ir abajo, abajo. Y tú dices, pero ¿y cuándo es que va a venir mi promoción? Pero si tú tienes una cualidad que José tenía, y es que aunque él iba en descenso, él nunca se fijó en su posición, sino que José decidió hacer todo con excelencia.
Nunca José dejó de ser excelente, aunque las cosas fueran de mal en peor. Pero me permite darle una cualidad más de José, y es que José era exitoso. Y los éxitos no dependen de las posiciones. Los éxitos dependen de cómo Dios me ve. Porque José era responsable, porque José era respetuoso, porque José era inteligente y José era sabio, y todo lo que tocaba prosperaba. La Biblia dice en Génesis capítulo 39, versículos 2 y 3, el Señor estaba con José. Pero si a José los hermanos lo traicionaron, pero si a José los hermanos lo vendieron como esclavo, pero si José dejó su casa, la comodidad de su habitación, para ir y convertirse en un mayordomo de un egipcio. Y después de eso fue acusado injustamente y fue enviado a la cárcel. ¿Cómo es que José todo lo que tocaba prosperaba? Aunque estuviera en una situación que no era la mejor. Pero José todo lo que tocaba lo hacía prosperar. Levante su mano y diga conmigo: Señor, que todo lo que mis manos toquen sea bendecido y sea prosperado. Que todo lo que mis manos administren tenga éxito. En el nombre de Jesús, así lo creo, así lo declaro y así será. Amén y amén. Pero ¿cuál era el punto medular del éxito de José? Y es que el Señor estaba con José, y por eso José tenía éxito. En todo, mientras servía en la casa de su amo egipcio. Y dice la Biblia en versículo 3, y Potifar notó el éxito de José. Porque me permite decirle que aunque usted esté en el lugar que usted no desea estar, pero si usted hace las cosas con excelencia, los demás van a notar que usted es exitoso. Y dice la palabra del Señor, y Potifar notó y se dio cuenta que el Señor estaba con José. Aleluya. Diga conmigo: Dios está conmigo. Dígalo fuerte: Dios está conmigo y estará conmigo siempre. Y dice que Potifar notó que el Señor estaba con José y que era Dios el que le daba el éxito en todo lo que hacía. El éxito de José venía de Dios. Porque todo en la vida de José fue el resultado de una sola cosa. Evaluamos la vida de José desde un inicio hasta el final, y es que Jehová estuvo con José. ¿Y qué significa, pastor, que Jehová estuvo en cada etapa de la vida de José? Que todo lo que José hacía, primero lo aprobaba Dios. Significa que cada proyecto que yo desarrolle se lo tengo que presentar primero a Dios. Significa que antes de tomar una decisión yo debo de consultar a Dios. Dios nunca aprobará nada que no se le haya consultado primero a Él. En otras palabras, entre José y Dios había una relación. Y las relaciones son de dos. A veces nosotros decimos tener una relación con Dios, pero queremos hacer todo a nuestra manera. Solo le decimos a Dios: Señor, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero lo otro, yo quiero lo otro, yo quiero lo otro. Y Dios dice: ¿y cuándo me vas a prestar la guitarra? Para decirte que este no te conviene y que este camino no te conviene y a ese trabajo no apliques porque no te quiero allá. Y con estas personas no te juntes porque no te quiero ahí. Y hay demasiada gente no teniendo éxito en su vida porque no tienen una relación.
Jehová estaba con José, porque José, antes de tomar decisiones, siempre pedía la aprobación de Dios. Gracias. Y eso me dice a mí de que José nunca dejó de tener en su prioridad número uno a Dios. Yo quiero decirle que este mensaje le dará sueño a algunos, pero despertará a otros. Y entonces Dios, al ver cómo José administraba su vida, le daba éxito. Y después de llevarlo en un proceso de descenso, entonces Dios dijo: te estoy preparando. Hay gente aquí a la que Dios está preparando. Y pareciera que tu vida ha venido en un descenso, y has bajado de escalón y has sido víctima de injusticias, porque José fue víctima de injusticias, injusticia de sus hermanos, injusticia de sus patronos, injusticia, y fue acusado injustamente, dice la palabra del Señor, y te han acusado y te han señalado y han dicho de ti mentiras. Pero todo tiene un propósito. Y es que Dios te ha hecho descender tan bajo porque Él quiere que tomes el tensado correcto. Gracias. Porque el deseo de Dios es que a todos aquellos que le sirvan, diga conmigo, que le sirvan, es ponerlos por encima de los demás. José, en medio de todo su proceso, sirvió a Dios. Y a los que le sirven a Dios sin reservas, Dios siempre los terminará poniendo en posiciones de realeza. Y no solo los terminará poniendo en posiciones de realeza, sino que también el Señor les dará riquezas en sus manos. Y hay gente aquí a la que la realidad le va a cambiar. Y vas a pasar de la necesidad a la abundancia. Y vas a pasar de la pobreza a la riqueza. Y vas a pasar de lo más bajo a lo más alto. Y estoy hablando en lo terrenal. Estoy hablando en lo natural, porque todos sabemos que vamos para el cielo. Pero vine a hablarle a gente aquí que a partir de ahora la realidad le va a cambiar. Gracias. Porque el deseo de Dios es que todos aquellos que le sirvan con excelencia, con expectación, con deseo, con exageración. Dios no promueve a aquellos que se hacen del rogar para servirle. Dios promueve a aquellos que están esperando que alguien le truene los dedos. Y saben que el servicio no es para un hombre, el servicio es para Dios. Pero hay algo más dentro de todo esto. Y no he comenzado el mensaje. Pues si usted estaba preguntando, y el mensaje no lo he comenzado. Pero hay algo más dentro de todo esto. Y es que Dios pondrá riquezas y promoción en los Josés excelentes, que estén dispuestos a servir con excelencia. Pero esas riquezas nunca deben de separar al servidor de Dios. Hay muchos que no son promovidos porque al ser promovidos estarán muy ocupados después para Dios. Gracias.
Y quiero comenzar el mensaje de esta noche. Y que vaya conmigo a Éxodo capítulo 1 versículo 8. Y vamos a comenzar este mensaje. Éxodo capítulo 1 versículo 8, 9 y 10, nueva versión internacional. Dice la palabra del Señor así. Pero llegó al poder en Egipto un nuevo rey, es decir, un nuevo faraón. Pero llegó al poder en Egipto otro rey, dice la versión que yo tengo, un nuevo rey. Quiero decirle que todo lo anterior sirve como base para entrar a este mensaje. Porque, y ya le voy a dar las razones para que usted comience a saborear este postre de chocolate. Dice la palabra del Señor, pero llegó al poder, entonces vino un cambio, diga conmigo un cambio. Pero llegó al poder en Egipto un nuevo rey, en otras palabras un nuevo faraón, que no había conocido a José. Entonces quiere decir que este nuevo rey, que este nuevo faraón no conocía las cualidades de José. No amaba a José, no le tenía cariño a José. Y dice el versículo 9, y dijo el faraón a su pueblo, cuidado con los israelitas, porque ya son muy fuertes. Es más, son más fuertes que nosotros. Y son numerosos, más numerosos que nosotros. Así que vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. Ay, ay, ay. Permítame decirle esta noche que los israelitas pasaron de las vacas flacas a ser los dueños de todos los territorios más importantes y más productivos de Egipto. Cuando uno lee toda la historia de José, de Israel y de sus hijos en Egipto, se darán cuenta que la familia de José era ganadera. ¿Qué era? Ganadera, productora, gente de campo, pero de billete. Porque permítame decirle que a veces nosotros pensamos que la gente del campo, la gente del campo. Es más, cuando José va a presentar a su papá delante del faraón, José le dice al papá, papá, sé sincero con el faraón. Y cuando el faraón te pregunte a qué se dedican, ustedes digan que son ganaderos. Ahí está en la Biblia. Entonces el faraón va a decir, estos son ganaderos. Porque al faraón los ganaderos los ve de menos. Ahí está en la Biblia, léalo. Así dice, porque el faraón a los ganaderos los ve de menos. Entonces, tú dile que eres ganadero para que te dejes tranquilo y tú agarres las tierras para producirlas, porque ellos son tontitos. José está gobernando Egipto en ese momento y el cerebro que José tiene en ese momento es el más brillante de toda esa generación. Entonces, cuando Israel se presenta con el faraón exactamente sigue los patrones que José le dijo a Israel y le dice, ¿y ustedes a qué se dedican? Y Israel le dice, en otras palabras, Jacob, usted sabe que a Jacob Dios le cambió el nombre. Israel le dice, nosotros somos ganaderos. Somos gente de campo, somos gente humilde. Entonces viene el faraón y dice, agarren las tierras ustedes para que ustedes las trabajen. Y entonces Israel se establece con José, con sus hijos, sobre las llanuras más productivas. Y comenzaron a vender crema, leche. Comenzaron a vender carne, empacar al vacío. No sé si usted me está entendiendo esto. Y comenzaron a vender lomo de aguja, costillas. Comenzaron a poner restaurantes de carne. Comenzaron a vender cuajada por las mañanas. Y cuando los egipcios vinieron a darse cuenta,
permítame decirle que Dios venía trabajando con una generación. Y cuando los egipcios vienen a reaccionar, y yo no sé si usted se identifica con esto, porque recuérdese de dónde Dios lo trae a usted. Y hay gente que pensó que usted nunca llegaría a hacer nada. Hay gente que pensó que de usted nada bueno saldría de su familia. Pero la gente cuando ha venido a reaccionar es que ya Dios a usted lo ha posicionado en un lugar de bendición. Gracias, pero yo no sé si le puede dar ese aplauso a Dios. Y vinieron y dice la palabra del Señor que se hicieron numerosos, se hicieron fuertes, se hicieron grandes, se hicieron poderosos, gente de billete. Y comenzaron a comprar las mejores tierras de Egipto. Los israelitas pasaron de las vacas flacas a ser los dueños de todo Egipto. Y cuando ya son poderosos, y cuando ya son grandes, y cuando ya son terratenientes, fíjese a dónde Dios los había puesto. Gracias a uno que hizo las cosas con excelencia. Gracias a uno que servía a Dios incondicionalmente. Gracias a un obediente. Yo quiero decirle a alguien aquí que usted no sabe lo que sus nietos van a llegar a lograr. Usted ni se lo imagina. Yo ni me imagino dónde mis hijos van a llegar. Y sabe, ni me lo quiero imaginar porque mis pensamientos son tan minúsculos. Y los pensamientos de Dios son altos, dice la palabra. Ahora, estamos en el momento en el que los israelitas se han convertido en poderosos, en millonarios, en terratenientes, en dueños de toda la ganadería de la región de Egipto, en la gente de plata. Pero aparece en escena un nuevo faraón. Y es un demonio, este faraón caracteriza un demonio que trae como fin esclavizar. Quiero decirle que este demonio aparece en escena de cristianos bendecidos, prosperados, y a los que Dios les entrega riquezas financieras. ¿Cuántos aquí le están pidiendo a Dios bendición financiera? Prepárese, porque esto lo necesita. Aparece un demonio disfrazado de faraón que tiene dos objetivos. Número uno, esclavizar, y número dos, secuestrar la mente de los hijos de Dios, que son prósperos. Con astucia, dice el faraón, vamos a quitarles la mentalidad que ellos le heredaron a José. Permítame decirle que el faraón que viene es un enviado del infierno, porque al infierno no le gusta verte próspero. Déjame predicar por acá. Porque al infierno no le gusta verte bendecido. Porque al infierno no le gusta verte estrenando carro nuevo. Porque al infierno no le gusta verte estrenar casa. ¿Alguien me está entendiendo esto? Porque al infierno no le gusta verte sacarte la cartera y sacar el cash y pagar en cash. Porque al infierno no le gusta que tú tengas solvencia financiera. Entonces el infierno, Satanás, manda una estrategia y manda un estratega que le tiene que cambiar la realidad a los prosperados de Dios. Y no solo les tiene que cambiar la realidad, sino que les tiene que cambiar la mentalidad. Porque José les heredó una mentalidad de líderes. Porque José les heredó una mentalidad de cabezas. Porque José les heredó una mentalidad de dueños y no de empleados. Y esta palabra va a comenzar a tener un sentido en la cabeza de muchos esta noche. Porque José les heredó una mentalidad de administradores.
Fíjese las mentalidades que José le heredó a su generación. Líderes, cabezas, dueños y administradores. Todas estas cualidades los israelitas las heredaron de un hombre obediente y de excelencia. Pero el faraón aparece, un nuevo faraón con un nuevo plan. Aparece en la escena de muchos cristianos para convertirlos en esclavos poco a poco. Permítame decirle que el faraón los vio y dijo, estos cristianos se han ido arriba. Y se han ido arriba, ¿y de dónde? ¿De dónde se han ido arriba? Porque el del mundo no entiende cómo Dios prospera de la nada. Y hay mucha gente preguntándose de dónde tú has sacado para poner el negocio que has puesto. Y hay gente preguntándose por qué demonios no te estás muriendo de hambre. Y al contrario, ¿por qué tienes abundancia? Hay gente preguntándose de dónde sacaste ya para poner el arbolito de Navidad tan temprano. No sé si usted me está entendiendo esto. Y el faraón aparece en escena y el faraón dice, no, esto hay que cambiarlo. Pero la manera, y hay faraones espirituales apareciendo en la vida de cristianos prósperos. Vine a hablarle a cristianos prosperados. Hay faraones apareciendo en la escena de sus vidas, diciendo, este ha crecido demasiado. Gracias. Y a este le voy a dar en la nuca con mis estrategias. Primero, porque yo no lo quiero de cabeza, lo quiero de esclavo. Gracias. Y poco a poco le iré cambiando la mentalidad y lo iré envolviendo en mi astucia, para que cuando venga a darse cuenta, dejó de ser el grande y se fue a lo más bajo. Faraón dice, seremos astutos. Diga conmigo, astutos. Estos israelitas ni cuenta se van a dar cuando ya hayan cambiado sus prioridades. ¿Por qué José llegó tan alto? Porque José tenía prioridades ordenadas. ¿Por qué el pueblo de Israel creció tanto en convertirse en la gente más poderosa de Egipto? Porque tuvieron como prioridad número uno a Dios. Fueron 400 años en los que el pueblo de Israel estuvo en Egipto y se fue engrandeciendo, 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 engrandeciendo. Y el plan de Satanás fue, ahora lo voy a empobrecer. Dejarán de pensar como dueños, dejarán de pensar como líderes, dejarán de pensar como gente cabeza. Pero lo que más me interesa, dice el nuevo faraón, es que dejen de servir a ese Dios. Porque cuando leemos la escritura, nos damos cuenta de que los egipcios sabían que quien había hecho grande al pueblo de Israel era Dios. Entonces el nuevo faraón aparece en escena, póngame atención a esto, y dice, yo no estoy contento con que estos israelitas tengan abundancia. Yo no estoy contento con que esta gente de la Frater estén siendo bendecidos. Yo no estoy contento. Aquí vino un demonio a revolcarse hace unos días, se metió al baño. Allá habían como 5 mujeres liberándola y no podían. Fueron a llamar a la pastora. Y sabe que el demonio adentro de la persona gritaba y decía, odio esta iglesia.
El faraón dentro de ella decía: odio a los pastores de esta iglesia, odio a los servidores de esta iglesia, odio lo que esta iglesia representa para mí, porque esta iglesia me estorba. Esta iglesia estorba mis planes, decía el Satán. Esto es real, hace unos días pasó ahí. El faraón, cuando apareció en escena y vio a los israelitas bendecidos, odió verlos bendecidos. Y dijo: les cambiaré poco a poco la mentalidad. Dejarán de ser dueños, dejarán de servir a Dios. ¿Y cuál es el plan del faraón? El plan de faraón es irles poniendo más trabajo poco a poco para que ellos vayan cambiando de prioridades. Voy a volver a repetir esto. El plan del faraón, el plan de Satanás, el plan del infierno a los cristianos bendecidos es que ya no tengan tiempo de servir a Dios, poniéndoles más trabajo. Y poco a poco irlos convirtiendo, cambiando su mentalidad de líderes a mentalidad de esclavos. Dice Éxodo capítulo 1 versículo 11: por lo tanto, los egipcios comenzaron a esclavizar a los israelitas. Y ya habla de un término, y a mí me llama la atención este término: esclavizar. Y dice: y les comenzó el nuevo faraón a imponer capataces. Y los capataces eran despiadados, a fin de subyugarlos por medio de los trabajos forzosos. Y los comenzaron a obligar a construir ciudades para Ramsés y para Pitón, y a construir centros de almacenamiento para el mismo faraón. Sin embargo, cuanto más los oprimían los israelitas, más se multiplicaban y se esparcían, tanto que los egipcios se alarmaban. Pero los egipcios en su plan no se rendían, sino que los hacían trabajar más sin compasión. Y escuche el versículo 14. Y tanto trabajaban los israelitas, hijos de Dios, que un día fueron dueños, que se comenzaron a amargar la vida. Permítame decirle que el versículo 14 dice: les amargaban la vida, forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos, a hacer todo el trabajo de campo. Además, eran crueles en todas las exigencias. Quiero recordarle esta noche que cuando Israel y sus hijos llegaron a Egipto, llegaron como dueños de ganado. ¿Cómo llegaron? Como dueños de ganado. Y usted sabe que cuando alguien es dueño, tiene el derecho de tomarse tiempo libre y tiene todo el tiempo para decir: bueno, en este momento yo voy a la iglesia y que alguien me cuide el ganado. Pero aparece en escena Egipto, en escena el faraón, y les comienza a cambiar la realidad. Y es aquí cuando poco a poco los cristianos, hay un faraón en el mundo exprimiéndonos y haciéndonos trabajar como burros. Y yo dije que este mensaje le iba a cambiar la mentalidad a una persona. Ay, escúcheme esto, por favor, que quiero abrirle la cabeza a alguien y metérselo. Hay
a la que Dios la quiere sacar hoy de una vida esclavizante de trabajo, que vive amargada de tanto trabajar y trabajar. Hay gente equivocada dentro de las iglesias, trabajando para Pitón y para Ramsés, construyendo y trabajando y viven amargados. Y estoy hablando de cristianos amargados de tanto trabajar, que no tienen vida. Tienen un faraón encima que les dice qué hacer. No tienen tiempo de respirar, cuando el plan de Dios es que seas dueño de tu propio ganado. Gracias, pero yo no sé si hay alguien que me está entendiendo esto. Y aparece el faraón y dice: no me gusta que estos sean dueños, porque el dueño debe de tener una mentalidad diferente. ¿Cómo es posible que haya cristianos que hoy no vinieron a la iglesia porque están cansados de trabajar? ¿Cómo es posible que hay cristianos que a las reuniones de trabajo llegan 10, 15 minutos antes, pero a la iglesia vienen tarde? Porque en realidad no son dueños, son esclavos de Satanás. Porque Satanás sabe que si ya no tienes tiempo para congregarte y sobre todo para servir, el cristiano terminará amargado. Y ahí hay un montón de cristianos amargados. Voltea a tu vecino y dile: oh my God. ¿Sabes por qué? Yo no sé tú, pero a mí lo que me produce paz y lo que me produce gozo es servir a Dios. Y congregarme. Pero Faraón dice: trabaja, y te mete una mentalidad de responsabilidad, y te mete una mentalidad de que tú tienes que ser más grande que los demás. Disfrazada, Satanás trabaja de manera, como dijo que llegó Faraón cuando vio, dice: vamos a ser astutos con ellos. Les cambiaremos la manera de pensar. Y el cristiano trabaja como burro en esta tierra, obviando que nosotros no somos de esta tierra. Nada te llevarás, decía aquel hermano, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. Las hermanas de 60, de 50 años para arriba. Hay una alabanza que dice: nada te llevarás cuando te vayas. José María Napoleón. Esa era la música buena de antes. Cuando se acerque el día de tu final, dice. ¿Y sabía usted que esto es una realidad? Y hay israelitas esclavos hoy, con los que Dios ha tenido planes de hacerlos dueños de su negocio, dueños de su empresa, dueños. Y hay otros dueños, pero con mentalidades de esclavos. ¿Y cómo sé, pastor, que son dueños y con mentalidades de esclavos? Y hay gente de verdad tan ilusa que dice: es que, pastor, yo no nací para ser empresario, yo no tengo mentalidad de negocio. Hace poco hablaba con un señor que me decía:
qué bueno que usted tiene mentalidad de negocio. Yo no puedo, yo nací para trabajar. Y diezmamos el poder de Dios como si Dios no fuera un Dios creativo, que nos puede, la Biblia dice que al que pide le dará, al que toca le abrirá. Ah, pero tú estás miedoso, no quieres salir de la esclavitud. Somos esclavos de una ciudad, esclavos de la ciudad de Ramsés, esclavos de una sociedad consumista, esclavos del dinero, esclavos de lo material. Todo es trabajo. Y los israelitas dejaron de ser dueños y dejaron de ser administradores, porque José era un administrador. El crecimiento de José fue por medio de su sabiduría. Hay cristianos aquí a los que Dios los quiere hacer dueños, pero sobre todo con sabiduría, administradores. Porque el administrador tiene la capacidad de ordenar y no de amargarse. Pero viene Faraón y les cambia la realidad y los convierte en esclavos. Y aquí en esta iglesia hay gente amargada de tanto trabajo y de tanto compromiso. Y el infierno los tiene así. Y están enamorados del trabajo. Yo creo que si llegan al cielo, extrañarán trabajar. Tan amargados están que cuando ya se acerca la hora del culto, dicen, no tengo ganas, no tengo tantas ganas de ir al culto porque mejor lo veo en línea. Amargados. Amargados. Un cristiano que no se congrega y que no sirve es un cristiano amargado. Y Faraón, cuando ve a un cristiano con ese tipo de actitudes, no, estoy cansado, de verdad me siento cansado, vayan ustedes. Vayan ustedes, yo necesito un masaje. Yo no necesito un masaje. Yo necesito servir a Dios. Yo necesito alabar a Dios. Yo necesito venir a la casa del Señor. Yo necesito ser un cristiano servidor, apasionado por Dios. No, yo necesito un masaje porque yo trabajo como burro, trabajo. Y yo no estoy hablando que el trabajo es malo, pero estoy hablando de gente que literalmente viven para trabajar y no trabajan para vivir. Analízate ahora, analiza tu vida. Y cualquiera me podrá decir, pero es que pastor, si yo no trabajara, no tuviera lo que tengo. Equivocado. Tú tienes lo que tienes por la misericordia de Dios. Porque el que te ha dado las manos es Dios. El que te ha dado la salud es Dios. El que te dé el aire que respiras es Dios. Tú no tienes nada por tus capacidades. Tú tienes todo gracias a la misericordia de Dios. Es que si yo no trabajo no voy a lograr mis metas. Las metas me las gano aquí. La Biblia dice, buscad primeramente. Tengo un problema, busca a Dios. Siento que las deudas me están agobiando, tengo que buscar otro trabajo. ¿Esto es en serio? Hay gente que no viene a la iglesia y hay gente que dice esta frase: yo no vivo de la iglesia, yo vivo de mi trabajo. Escúcheme, voy a repetir esta frase que yo he escuchado por ahí. Hay gente diciendo, yo no vivo de la iglesia, yo vivo de mi trabajo. Y yo vine a contrariarte ahora.
Hoy yo vine a decirte, sigue trabajando. Dale, esclavo. Porque esa es una mentira del infierno. Tú no vives de tu trabajo. Tú vives porque Dios hasta el día de hoy te ha permitido respirar. Hay que tener mentalidad de exitoso. Faraón aparece en escena para tergiversar prioridades. Ahí está Faraón, tergiversando tu prioridad. Deja de servir a Dios. No tenés tiempo. ¿Cuántas veces te han puesto? Esta palabra me recordó mi juventud. Y recuerdo específicamente cuando yo veía el listado de a qué camarógrafos les tocaba en tal servicio. Cuando yo estaba de camarógrafo en la iglesia. Y yo corría a ver el listado de camarógrafos para ver que a mí me pusieran en todos los cultos. Y cuando a mí no me ponían en un culto, yo me sentía triste. Apareció Faraón en escena. Y ahora hay gente viendo el listado de servicio para ver cuánto tiempo libre les queda. Y si por alguna razón el líder se le chispoteó y los puso una vez más de lo que no debía ponerlos, se enojan, reniegan y renuncian al ministerio. ¡Amargados! Son unos amargados, enfermos, odiosos, esclavos. No has entendido las prioridades de Dios. No has entendido por qué el pueblo de Israel llegó a ser el más poderoso dentro de Egipto. Hoy vivimos en un Egipto. El mundo representa a Egipto. La Biblia dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Cuando nosotros entendamos eso dentro de nuestra cabeza, entonces agarraremos las cosas con tranquilidad. Agarraremos las cosas con paciencia, con cordura. No nos permitiremos que nada nos amargue la vida, sino que nuestra prioridad número uno será servir a Dios. Yo vine a decirle a una persona esta noche, no te enamores de los pasajeros. Por ahí apareció el COVID-19 y todos los que estamos aquí nos vacunamos con una vacuna que no sabemos qué contenía. Lo único que yo sé es que por ahí un montón de gente joven y de todas las edades les está dando paros cardíacos. Usted no sabe cuándo usted va a morir. Y ahí está viviendo como burro esclavo, absteniéndose de muchas cosas, pensando en el mañana cuando el mañana no le pertenece. Porque el mañana no nos pertenece. Y cuando un cristiano verdadero entiende todo esto de lo que yo le estoy hablando, la vida le va a cambiar. Hay gente aquí que a partir de hoy se le abrirá el entendimiento espiritual y comenzará una transición. Esta palabra activa una transición en ciertas personas que están aquí, porque pasarán de ser literalmente esclavos a ser dueños. Pero el ser dueños no les volará la cabeza.
ni les transformará las prioridades. Porque toda esa transición de la que Dios activará en tu vida estará de la mano de un código. ¿Y cuál es ese código? El servicio. Y le voy a dar el mensaje de ahora. Éxodo capítulo 7, versículo 16. El pueblo fue oprimido por Faraón y el pueblo fue esclavizado por Faraón. Y cuando después de 400 años la realidad les había cambiado. Permítame decirle que Israel llegó a Egipto de 130 años. Y vivió 17 años más. Y en esos 17 años el pueblo fue engrandecido. Porque cuando Dios bendice, bendice en tiempo récord. Pero pasaron 400 años en los que el diablo le dio vuelta al asunto. Y Dios, que está viéndolo todo, dice: caramba, mis hijos eran los dueños del ganado, tenían las mejores queserías, eran los dueños del queso, la crema, la leche, los productores, eran los dueños de las mejores tierras de Egipto. Y apareció este hijo del diablo y los convirtió en esclavos del trabajo. Y cambiaron sus prioridades y dejaron de servirme porque tenían trabajo. Y dejaron de congregarse porque tenían trabajo. Y si siguen así, toda esta generación morirá y desaparecerá. Entonces Dios dice: meteré mi mano, porque la bendición de estos está en el servicio. Y dice que aparece Jehová y manda a Moisés como emisario. Y Moisés se presenta delante del faraón. ¿Quién era el que los tenía oprimidos a ellos? Y aparece Moisés y Moisés les dice: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que me sirva. La clave para salir de la esclavitud y de la miseria y de la pobreza es servir a Dios. Hay gente que viene a las iglesias pero no sirve. Y tú piensas que siendo un oidor todo va a cambiar. No. Tienes que servir. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. ¿A dónde iba a servir el pueblo de Israel? En el desierto. Pero es que el desierto no lo queremos, porque el desierto es proceso. Y es que yo no suelto mi trabajo, pastor, porque yo no estoy dispuesto a después andar pidiendo prestado. Yo no suelto mi trabajo, pastor, porque después me van a embargar. Porque estás pensando en el ahora y no estás pensando en la vida eterna. Dice ese mismo versículo, pero en la Nueva Traducción Viviente: luego le dijo Moisés lo siguiente: el Señor Dios de los hebreos me envía a decirte: deja ir a mi pueblo para que me. Dos palabras poderosas: servir. ¿Dónde hago eso? En otras palabras, deja ir a mi pueblo que quiero que se congregue. Hay gente aquí que Dios ha venido hablándole: si ese trabajo te estorba para congregarte, déjalo. Pero ¿sabes por qué no lo dejas? Porque crees más en el trabajo que en Dios. Hay gente que dice: no, ¿y cómo de qué voy a comer? ¿De qué voy a comer? ¿Acaso Dios es escaso? ¿Acaso Dios no le da alimento a los pajaritos del campo?
¿Acaso Dios no puede hacerte dueño de tu propio negocio? ¿Acaso Dios no puede abrirte las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde? ¿Sabes? El pueblo de Israel estaba adorando a un dios pagano llamado Mamón, el dios del dinero. Comenzaron a servir el dinero, Satanás los hizo esclavos. Hay gente aquí pidiéndole a Dios su propia empresa, pero ¿para qué le están pidiendo a Dios su propia empresa? ¿Para qué? ¿Cuántos aquí quieren que Dios los haga empresarios? Levante la mano, no tenga miedo. Usted, yo quiero tener mi propio negocio, yo quiero tener mi propio restaurante, yo quiero tener mi propia peluquería, yo quiero tener mi propio whatever, lo que sea. ¿Pero para qué? ¿Para qué usted quiere tener su propio negocio? Me permite decirle que una vez yo le llamé a un hijo espiritual y le dije: hijo, prepárate porque vas a predicar tal día. ¿Y sabe qué me dijo? No puedo, pastor, porque voy a trabajar el viernes y le tocaba predicar el jueves, y el jueves tengo que preparar todo para el viernes. No sabe lo que sentí en mi corazón así. Pero un golpe, sentí un golpe en el corazón. Que si a mí mi pastor me hubiera dicho: prepárate que vas a predicar, suelto todo, me vale. Pero somos esclavos de un trabajo y dejamos a Dios. No tengo tiempo para Dios. Esto es real. Dios tuvo que intervenir en el pueblo de Israel. Dios tuvo que intervenir y decir: yo no los quiero ver como esclavos a ustedes. Yo no quiero que un impío te esté gobernando diciendo qué hacer. Anda a barrer allá, anda a abrir la puerta, anda a traerme un café. Un impío dándole órdenes a un hijo de Dios. Dios tiene que aparecer en escena para decirle: deja ir a mi pueblo que me sirva. ¿Sabes qué quiere Dios de ti? Que le sirvas. Yo quiero que sean libres. Y si tengo que mandar 10 poderosas plagas para hacerlos libres, lo haré. Porque hay gente que no quiere ser libre por decisión propia. Hay gente que quiere ser libre después de 10 plagas. ¿Y sabe qué hará Dios? Con los tercos, esclavos del trabajo, amargados. Y cuando son amargados, amargan la familia, amargan los niños, amargan el matrimonio, por culpa de estarle construyendo una ciudad a Ramsés. Y Dios dice: quiero que seas libre. Quiero que seas. ¿Y de qué voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? Dice Lucas capítulo 16, versículo 13. Ningún siervo, habla de siervo, aquí no habla de cualquiera, habla de siervos. Escúcheme, aquí hay gente a la que Dios la escogió para servir. Te vas a morir y no vas a servir. Aquí hay gente con ministerio pastoral. Aquí hay gente con ministerio profético. Aquí hay gente con ministerios grandes, pero siguen siendo esclavos de Faraón. ¿Y cuándo vas a servir? ¿Cuándo vas a servir? Dice la palabra del Señor: ningún siervo puede servir a 2 señores. Hablando de un siervo, no me confunda los términos, porque este principio es para los siervos. Aquellos empedernidos que no pueden dejar de congregarse. Aquellos que son los que vienen a hacer cola a las 4 de la tarde ahí. Todos los cultos. Aquellos que no dejan de congregarse por nada. Aquellos que son locos exagerados. Dice:
Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno o amará al otro, o se apegará al uno o despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y cualquiera me dirá, ¿qué significa eso, pastor? No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué significa eso? Que al único que se le sirve es a Dios. Las riquezas se administran. Y eso es lo que no hemos aprendido. Lo que hace el dinero es que nos manipula, nos gobierna. Nosotros vamos donde el dinero dice, hoy no puedo ir a la iglesia porque tengo una reunión, pastor, de trabajo. Hoy no puedo ir a la iglesia, pastor, porque mi jefe me llamó. Porque hoy no puedo ir a la iglesia, pastor, porque estoy llenando planillas. Hoy no puedo ir a la iglesia, pastor, porque hoy toca la declaración de IVA. Hoy no puedo ir a la iglesia, pastor, porque aquí, porque allá, porque allá, porque allá. Entonces a vos te gobierna el trabajo, no te gobierna Dios. Y a eso se refiere la palabra cuando dice no podéis servir, porque hay gente sirviendo a la riqueza. Cuando usted deja de congregarse porque está trabajando, usted está sirviendo a la riqueza. Y se fue el gozo en la iglesia. Pero es la verdad. Y el que lo quiere agarrar, que lo agarre, y el que no lo agarre. A Dios se le sirve, a las riquezas se les administra. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que yo decido a qué horas trabajar y a qué horas congregarme. Y si por alguna razón hoy por hoy tengo un trabajo que me está estorbando con mi vida espiritual, yo voy a entrar en un trato con Dios. Entre en un trato con Dios. Entre en un trato con Dios y dígale: porque mi servicio lo decide Dios. Y aquellos que priorizan su servicio con Dios son grandes. Faraón es el principado que gobierna el sistema financiero en el que vivimos. Es un espacio de esclavitud, de corrupción, de deshonestidad, de robo, de injusticia, de mentira, de deslealtad y a veces de competencia inmoral. Y Dios quiere bendecirnos y hacernos cabezas, y que vivamos por Él y para Él. Dios no quiere que vivamos para ser burros de carga. Dios no quiere que vivamos para ser objetos de carga, que vivimos estresados de la cabeza a los pies. Somos un hierro que no se puede doblar, estresados, tomando pastillas, buscando masajes. Permítame decirle esta noche, y con esto quiero terminar, que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Y cuando los introdujo a la tierra prometida, les repartió bienes. Y otra vez Dios comienza de nuevo. ¿Qué fue lo que ellos lograron en Egipto? Se hicieron dueños de bienes. Eran dueños de toda la llanura de Gosén, eran dueños de las mejores tierras productivas. Pero quien los esclavizó fue Faraón. Ahora Dios los saca, los mete al desierto, los hace que le sirvan y que le adoren. Tu promoción vendrá cuando comiences a servir y a adorar. Entonces los hace que los sirvan y los adore, y los mete al desierto, al fuego, al proceso. ¡Rácata! ¡Ya! No tenemos agua, ahí va el agua. Nos quema el sol, ahí va la nube. Tenemos frío, ahí va el fuego. Tenemos hambre, ahí va el maná. Queremos carne, ahí va la carne. Queremos adorar a otros dioses, que los trague la tierra. ¡Pah! Y al remanente, porque del desierto no todos salen.
El remanente. Diga conmigo, yo soy remanente. Dígalo, yo estoy seguro que los que vinieron hoy al culto no están aquí de casualidad. Están aquí porque son un remanente. Y no se enoje conmigo. Por favor, no se enoje conmigo por esta palabra. Agárrela de parte de Dios. Y diga, Dios me habló porque me ama. De aquí hay gente que a partir de hoy, 16 de noviembre de este año, la mentalidad les va a cambiar de esclavos a dueños. Gracias, pero yo no sé si hay alguien que dice gloria a Dios. Dios los mete a la tierra prometida y les comienza a repartir. La tribu de Benjamín, todo esto será de ustedes. La tribu de Zabulón, todo esto será de ustedes. La tribu de Rubén, todo esto será de ustedes. La tribu de José, todo esto. ¿Y qué significa eso? Les vuelve a dar el estatus de dueños. Nunca Dios quiso, ni quiere, ni querrá que sus hijos sean esclavos. Nunca, nunca metas eso en la cabeza. Usted diga, bueno, yo voy a disfrutar estos últimos días de secretaria, de asistente, de mozo, de lo que sea, porque de aquí yo salgo, aunque sea a poner mi pupusería, aunque sea que voy a poner mi tienda, aunque sea que voy a poner mi nueva venta de zapatos, aunque sea que voy a poner mi emprendimiento, aunque sea, porque de aquí Dios te va a hacer empresario. Gracias. Hay 3 locos que tienen que decir amén a eso. Hay 3 locos que tienen que decir, esa palabra era la que yo estaba esperando para activarme. Esa era la palabra que tenía mi nombre. Yo venía preguntándole a Dios, ¿y hasta cuándo yo voy a ser esclavo? ¿Hasta cuándo yo voy a estar recibiendo órdenes? Pues ahora Dios te dice, deja de ser empleado. Dios te quiere en el 2024 ya en tu tierra prometida. Pastor, viera cuántos problemas han estado pasando en mi trabajo. Dios mandando plagas. Viera, pastor, como problemas aquí, problemas allá, y las culebras aquí, los escorpiones allá, y las cucarachas allá, y las ratas de 2 patas allá. Y Dios, ¿y qué significa esto, pastor? Dígame. Plagas. Deja ir a mi pueblo. ¿Sabes por qué? Entiende, Dios no te quiere en ese trabajo. Renuncia y sal con tu frente en alto. ¿Y de qué voy a comer, pastor? Vas a comer y no vas a comer con pobreza ni con miseria. Vas a comer en abundancia. Porque Dios es un Dios que paga y paga bien. Porque Dios nunca se queda con nada. Porque Dios ama a los que le sirven. Entonces, no. Esta era la palabra de activación que yo estaba esperando. Y cuando Dios introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida, les da los siguientes principios. Deuteronomio 28:13. Y con esto termino. Es más, póngase de pie y lo leemos de pie. Si escuchas los mandamientos del Señor, tu Dios, que te entrego hoy. Ahora están en la tierra prometida. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahora, dentro de la tierra prometida, si siguen escuchando los mandamientos del Señor y los obedecemos cuidadosamente, el Señor te pondrá de nuevo, ¿cómo? ¿Dónde te pondrá el Señor? ¿Qué fueron ellos en Egipto? Fueron cabeza, pero después el faraón los hizo. Ahora Dios los vuelve a subir a. Entonces yo los pondré de cabeza y no de cola, y siempre estarán y no abajo.
Yo quiero esta noche, locos. Yo quiero un loco por familia. Y si quiere venir toda la familia, que venga. Pero yo quiero locos que digan: pastor, tengo tanto tiempo de estar incómodo dentro de mí, rodeado de plagas, pidiéndole al Señor una respuesta. Dentro de mi corazón está el deseo, ha estado el deseo de renunciar, pero he tenido miedo. Y al mismo tiempo Dios ha estado poniendo en mi cabeza: pon este negocio, pon este negocio, pon este negocio, pon este negocio. Y Dios te ha estado hablando, pero has tenido miedo. Sobre todo porque nunca has trabajado en tu propio emprendimiento. Estoy hablando con un loco y una loca. Pero este culto Dios lo había preparado para ti. Y Dios lo había preparado para que tú activaras algo dentro de tu corazón y dijeras: este soy yo. Y yo quiero que Dios active. Ya no aguanto. Ya no puedo, yo necesito activar y que Dios me reparta mi heredad. Pero yo quiero que esa heredad no interfiera en las prioridades, porque yo voy a ser bendecido. Las cualidades de José, ¿se acuerdan de las cualidades de José? Dice: mientras tanto el pueblo de Israel se estableció en la región de Gosén, y ahí adquirieron propiedades y fueron prosperados. Fueron engrandecidos, prosperados, empoderados y bendecidos. Pero que esas cualidades nunca interfieran en tu tiempo de servicio. Si tú eres esa persona, ven al altar ahora, ven, corre, ven al altar, ven. Ven al altar. Ven. Yo te voy a declarar algo esta noche. Lo que esta noche está sucediendo aquí en esta iglesia tiene incómodo al infierno. Esta palabra Satanás no la quería para ti, porque Satanás quiere seguir teniéndote esclavizado, en necesidad, estresado, cargado, siendo esclavo del dinero. ¿Sabes por qué te estresas tú? Te estresas para que tu jefe se haga más rico. Tú te venís cargando y acabándote tu vida para que tu jefe se siga comprando carros del año, y tú no tienes para comprar carro. Y Dios dice: basta ya que mi pueblo sea esclavo de un faraón. Basta ya que mi pueblo sea esclavo de un impío. Te voy a sacar y te voy a bendecir. Y si tú eres esa persona, levanta tu mano aquí al frente, levanta tu mano. Levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano. Levanta tu mano. Y di conmigo estas palabras: Señor Jesús. Dígalo fuerte: Señor Jesús. Señor Jesús, esta noche reconozco que esta palabra ha tenido un propósito grande de activación en mi vida. Hoy reconozco que esta palabra me marcará para siempre. Y hoy entiendo que la clave y el código para ser bendecido es servirte y tenerte como prioridad número uno. Vivir para administrar riquezas y no dejarme
gobernar ni amargar por lo económico, por lo material, por lo terrenal, y no vivir construyéndole ciudades a un pagano, porque yo no soy de esta tierra. Dilo, porque yo no soy de esta tierra. Yo soy de la eternidad. Mi galardón es grande en el cielo, en la vida eterna. Y ahora comienzo a experimentar una transición de ser esclavo a ser dueño, de ser esclavo a ser dueño, de ser esclavo a ser dueño. Lo creo, lo tomo, lo agarro, lo arrebato, lo hago mío en el nombre de Jesús. A partir de ahora serviré con exageración, serviré como prioridad número 1 a Dios, y yo administraré mis tiempos y le serviré a Dios en el nombre de Jesús. Amén.